bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Fernando Reyes, un petrolero de larga trayectoria, actualmente consultor petrolero y ambiental, ha tenido nuevamente la gentileza de aceptar la invitación para discutir los últimos dolorosos eventos, pero también los proyectos del gobierno de empezarle a echar mano más todavía al sector petrolero. Muchas gracias, Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Oye, Adelante entonces. empecemos con lo elemental, ¿no? Es decir, siguen las voces porfiadas diciendo que con esto, con la eliminación de los subsidios del diésel, ya el Ecuador va a pasar a una época de prosperidad por poco. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión sobre el tema? A ver, hemos tenido suficiente petróleo, hemos ido creciendo desde 1972. En 2014 llegamos a un pico que podemos ver más luego, ¿no?, en otra presentación, y de ahí ya empezamos a bajar. Eso significa que en términos promedio no hemos industrializado más allá del 15-20% de todo el petróleo producido. Eso supone que efectivamente todos los gobiernos no han puesto la suficiente atención, unos más, otros menos, como para que no tengamos por qué tener los denominados subsidios, principalmente Y el del traducido al diésel. cristiano, hemos sido tan brutos que hemos exportado el petróleo en bruto y nos hemos tenido que importar todos los derivados. Claro, en eso estamos, ¿no? A eso hemos caído y con la perspectiva de que ya hacia el futuro, pues se están haciendo los esfuerzos, pero la declinación de la producción es un hecho, ¿no? Ahora, mira, del tema específico, por ejemplo, de la refinería del Pacífico, que creo que ha sido la propuesta de petroquímica más importante que se ha discutido en el país, ¿cuánto hubiera significado en términos de reducción de importaciones en la operación de la refinería del Pacífico? A lo mejor este momento sería muy poco lo que estaríamos importando. Ya. Tal vez de ciertos derivados que en la refinería no se hubieran obtenido. Aceites, no sé, pero muy poco hubiera sido. Es decir, que el ahorro sería muy significativo. Es algo parecido a lo que pasa con Coca-Cola Sinclair. Es decir, hay un costo inmediato que es alto, pero en pocos años se estaría descontando, ¿no? Claro, igual estaríamos en pleno proceso de amortización, ¿no? Ahora, Y aquí, ya pues, permítame para nuestra audiencia, hay dos consideraciones al respecto. El uno es en términos de ganancia y el otro es esa amortización. La una va en términos de ganancia, cuánto es lo que se va recuperando en términos de porcentaje respecto al capital invertido, y el otro, en cambio, es el criterio desde el punto de vista del país en términos de ahorro de divisas. Es decir, cuántas divisas hubo que meterle al proyecto y cuántas divisas se ahorran año a año. El uno es un concepto de stock y el otro es un concepto de flujo. bueno, eso tú manejas más que yo como economista, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, si somos puntuales en el tema del diésel, que es lo que en este momento importa, Petroecuador prepara las importaciones para el año siguiente, ¿no es cierto? En este momento ya deben estar trabajando en eso. Establecen el mercado como está y hacen invitaciones a las empresas que están calificadas para que hagan sus propuestas, ¿no? Tanto en volumen, en calidad, en precio y en el transporte. Y para nada se incluye ningún WTI ni ningún otro tipo de petróleo, porque lo que estás es simplemente yendo a comprar diésel. ¿Cómo se obtuvo ese diésel? No te importa a ti. Lo que pasa es que a ti te dicen simplemente cuesta $90 el barril, por ejemplo. Sí. Y aquí, en este tiempo, para justificar que el diésel hay que quitar el subsidio, pues simplemente no sé de qué forma le están introduciendo al WTI, ¿no? Que no tiene nada que ver en un asunto que simplemente es una compra que nosotros hacemos y luego llega al país y Petroecuador se encarga de distribuir. Sí. Bueno, ahora parece ser que ya Y una esa buena parte van distribución a, es van a en, es en dedicarla volumen y es económica. a la importación privada, ¿no? Que ahí tenemos un problema gravísimo con los otros derivados, se ve clarito. Ahí estábamos viendo con unas estadísticas con Marcelo Varela. En el 2007, 2008, cuando yo estaba de ministro, el porcentaje, o sea, el margen sobre ventas
de las importaciones era del 10 al 15%. O sea, se sumaba 10-15% al costo de importar derivados como las naftas, el gas licuado de petróleo, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Y el precio de venta era solamente 15% más alto. Ahora es entre el 88 y el 95% dependiendo del derivado. Y esto en el 2007-2008, ese margen de ventas iba como un ingreso para el Estado. Ahora ese es un ingreso para bolsillos privados y está desenfrenado. Claro. Entonces, en el caso del diésel, cuéntanos cómo es el tema de la distribución ahorita, cuál es el porcentaje, ¿es del 100% público o ya empiezan a privatizar también eso? Aún no se ha hecho eso. Lo que pasa es que tú tienes una producción nacional, unos volúmenes X con un petróleo que no cuesta la carga a las refinerías, ¿no es cierto? Por lo tanto, solamente hay un costo de producción que está inmerso en todo lo que significa las inversiones y costos anuales que tiene Petroecuador y que cada 3 meses publica y que hay un casillero específico de lo que es la refinación. No hay algo específico para el diésel premium, por ejemplo. Pero son cantidades de dinero no muy altas, 80, 100, 120 millones de dólares anuales, ¿no? Eso te da una idea de que producir un barril de diésel o un galón de diésel va a estar mucho menor a 1,50, por ejemplo. Sí, a $2, Y ahora que quieren es. vender a 2.80. Y a este petróleo, a este diésel producido aquí en las refinerías, como que también le están cargando que es un diésel subsidiado y no es así. Cuéntanos de eso, a ver, por favor. Entonces, resulta ser que aunque no hay datos exactos, más o menos a ojo de buen cubero, ¿cuánto sería el costo de producción aquí de un barril de diésel? Bueno, hablemos de galones, ¿no? De Si galón, o aquí bueno, un galón de diésel para... no, no, o sea, el precio de venta no podría pasar de los $2, 180. Y eso incluyendo el margen de ventas. Claro, incluyendo eso, el transporte y todo lo demás. Sí. Entonces, no tiene por qué mezclarse los dos asuntos, ¿no? Porque el uno corresponde a un enfoque económico concreto, que es la producción de la empresa, y lo otro es a la importación, ¿sí? Y ese diría, Solamente para aclarar para nuestra audiencia, lo que Fernando está diciendo es, no es posible calcular con exactitud cuál es el costo de producción interno del diésel, porque sí se tiene, mete como insumo el crudo, ¿no es cierto? Se mete a una refinería que tiene muchísimos productos, entonces no se puede saber con exactitud cuánto cuesta refinar cada galón que sale de las sí deben diferentes... tenerlo, Pero sino debe que no hacen tener... público. Ah, no lo hacen público, Claro, porque es ¿cómo lo político, van a ¿no? tenerlo? Pues ya sería el colmo. Tienes Claro, y el gobierno administradores, no quiere hacerle economistas. público porque quedaría en vergüenzas. Claro, porque ahí se reflejaría de que no es lo que están diciendo. Y todo le cargan al costo de importación como que el diésel producido aquí sería importado. Los En trabajadores pe- petroleros, cuando hablaba David Almeida a nombre de AITEP, ¿no es cierto? Él planteaba que no, daba cifras mostrando que no había subsidio, ¿no? Eso es que realmente viendo específicos al diésel, podríamos ver de que hay una diferencia, ¿no es cierto? Entre lo que importa, ya, los volúmenes y el costo de importación, versus los volúmenes que Petroecuador le llama, que pone en el mercado, sí, que es el diésel en el premium, en este caso, tanto el importado como el producido, y le carga un solo valor por el galón, cuando debería haber una diferenciación, ¿no? Porque es diferente el costo de importación que el costo local, lo que ya venimos hablando. Desde ese punto de vista, tú podrías tener una diferencia, no un subsidio, una diferencia entre la importación con su venta. Y a esa diferencia es la que se le denomina subsidio, ¿no es cierto? Y lo que se debería hacer, si nos atenemos a la historia de la refinación de petróleo aquí en Ecuador, lo que los consumidores, esto es muy importante, ¿no? No hablemos que solamente que los ricos se llevan, ¿no? La mayor parte, sino los consumidores en el Ecuador, sí, la mayor parte clase media para abajo, somos los que ponemos la mayor cantidad de flujo de fondos
para tener el retorno de los capitales que gastaste, ¿no es cierto?, para la importación. Y entonces a estos consumidores es a quienes se les está castigando, ¿no? Sí. Claro. Y Y con lo que debe, todos los defectos encadenados en el proceso productivo, que prácticamente afectan claro, los costos por el lado logístico de todo lado. Ahora, solamente para poner un ejemplo clarito, ¿no? El tema, por ejemplo, de un supermercado o de una tienda de la esquina. No es el mismo margen sobre ventas el que pone el tendero al pan, que es el cotidiano, que como bien decía ahorita ujú, Fernando, ¿no es cierto? Es el que proporciona la liquidez del negocio, porque es lo que se vende claro, cotidianamente. Entonces no le va a poner el mismo margen sobre ventas a lo que le paga al panadero de lo que él vende al público, que lo que podría ser, por ejemplo, no sé, una rasuradora o unas pilas, o no sé, una botella de trago, ¿no? Entonces, es necesario en cada negocio, el tipo mismo del negocio, es necesario el discriminar estas diferencias que vos dices. El tendero jamás hubiese pensado, ¿no es cierto?, que él está subsidiando el precio del pan, claro, que él está trabajando con diferencias. Bueno, lo mismo pasa con los supermercados. Y lo mismo ajá, pasa con las farmacias, lo mismo pasa con la ferretería, con cualquier eso, negocio, ¿no es cierto? El hecho eso, de que tiene que dar un tratamiento específico justamente para atenerse a las características concretas de cada flujo de recursos claro, que en eso, teoría va a venir. En el caso del diésel, en el caso de los derivados, de lo que estamos hablando es de un flujo de liquidez que en muchos casos es más valioso porque está eliminando un costo de financiamiento para la empresa estatal. Este es un punto clave para ubicar. y también para el presupuesto anual del Estado, ¿no? Y por supuesto, porque esto es liquidez directa para la cuenta única del Tesoro. Es decir, los ingresos que recauda el fisco, el dinero es fungible, sea por venta de petróleo, sea por tasas, sea por impuestos, por lo que sea, ¿no es cierto? Es con eso de ahí lo que poco a poco va pagando los sueldos salarios, pues, o va pagando a los proveedores. Y Entonces, cuando vendes, los ingresos de lo que vende cotidianamente, como por ejemplo la cuestión del diésel, tienen una importancia particular por este detalle. claro, y también tienes que tomar en cuenta que estamos pagando el IVA, Ujú. con lo cual la liquidez aumenta, el flujo de fondos aumenta, ¿no es cierto? Entonces se puede llegar a tener una diferencia negativa, ¿no? Sí, Claro, entre los ingresos, pero yo solamente me estoy refiriendo a los volúmenes importados, ¿no? claro. Porque otro asunto es la liquidez que debería tenerse con el diésel local, ¿no es cierto? Con la Sí, producción local, con la claro. producción local y debería tenerse así y tener un análisis contable simple que te va a decir, bueno, puede haber una pequeña diferencia, una diferencia razonable, la mantenemos o cómo podemos ir eliminándonos, pero no hacer aparecer como que cada vez que solo los ricos son los que están beneficiándose del asunto del diésel, ¿no? Y no es Ahora, así, ¿no? me parece que son dos puntos y que además muchos gurús de la economía tratan de hacer agua al lodo de todo esto de aquí, ¿no? El primer punto que es fundamental es el hecho de que no existe el subsidio. Si es que existiese el subsidio, es que el gobierno presente las cifras. Eso, Que se olviden la opacidad en todo, o sea, claro. aquellas cifras que presentan son las cifras cocinadas, como han cocinado la cifra del Producto Interno Bruto, las cuentas nacionales, de las de crecimiento, como Ujú. han cocinado las cifras de empleo y las cifras sociales, ya van a cocinar también las cifras de inflación, es decir, todo lo cocinan y lo demás es totalmente opaco. Por una cuestión que es de todos los ecuatorianos, no tienen por qué mantener en la oscuridad absoluta. Tiene que transparentarse, estos son los costos y aquí está el subsidio. ¿Por qué no lo hacen? Obviamente porque no existe ese subsidio. Los trabajadores que han estado, los técnicos que O es han muy estado, poco. o es muy poco. Yo creo que habría que ver porque Yo no le llamo subsidio aún la diferencia, ¿no? Puede ser una diferencia tal vez negativa, pero que puede irse eliminando. Ujú. Ahora, Porque, aquí viene el segundo punto, que puede ser, ¿no es cierto?, que esta reducción en el flujo de recursos por la diferencia, más que por el subsidio, o por sí, un subsidio que podría ser mucho menor, puede tener una compensación con creces por los beneficios que implican en términos de flujo de liquidez, tanto para la empresa petrolera como para el Estado mismo. Entonces, dos, dos vectores muy importantes que están siendo sacrificados y que tienen unos impactos a nivel de la estructura de costos enormes para el país. Una estructura de costos que ya se está volviendo imposible, no por la inflación, sino por la inflación acumulada. Es decir, recuérdense ustedes que nos dijeron, nos comieron el cuento de que cuando iba a haber la dolarización,
la inflación iba a caer inmediatamente a cifras de los Estados Unidos. Y fue mentira. El primer año fueron 116% de inflación, Mm, el segundo año fueron 67% de inflación, el tercer año fue 34% de inflación. Si acumulas todo eso, resulta ser que el Ecuador, ¿no es cierto? El nivel de precios del Ecuador es más alto que en los Estados Unidos. Es un claro. tema muy importante. De hecho, las estadísticas muestran que en términos de paridad de compra, el Ecuador es el país más caro de toda América Latina. Y eso Sí, que ahora señor. con las políticas de Milei, ¿no es cierto?, están acercándose muy aceleradamente a Muy esa. rápidamente. Entonces, el punto es muy claro para ubicar que en esa estructura de costos no estamos hablando de tasa de crecimiento de los precios, que es la inflación, sino de nivel de precios y sobre todo de la Ujú. estructura de costos. Si aumentas un costo tan masivo, tan significativo como es el tema del transporte, como es el tema, por ejemplo, en el caso de la agricultura, la cuestión de los tractores, en el caso de la pesca, de los Sí. motores fuera de borda, el Ujú, tema del transporte, digamos, de carga, el transporte de personas, de ujú. trabajadores, todo eso ahí se va sumando y va revolviendo, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la matriz de insumo-producto y eso eleva costos en una estructura, insisto, que ya se vuelve poco competitiva respecto a los países vecinos. Porque los países vecinos tienen un aumento de costos de este tipo, devalúan en 5 minutos y lo diluyeron, pues. En el Ecuador no, Claro, porque nos quedamos con esa estructura de costos. no podemos hacer Entonces, eso. mira, aquí viene la pregunta. ¿No será, a propósito de que hay una periodista que hace permanentemente, que a pesar de que es absolutamente envenenada respecto a ciertos sesgos, ¿no es cierto?, hace permanentemente denuncias respecto a los negociados en la importación de combustibles? ¿No será que el gobierno está dispuesto a perder estas dos, el tema de que no hay un subsidio y el tema de la liquidez y de los costos sobre la población? Por el hecho de que lo que quieren verdaderamente es privatizar. Entonces, si es que está a un precio que no es rentable, simplemente para los capitales privados no les conviene, como lo que están haciendo con el tema eléctrico, como lo que quieren hacer con Sacha, en fin, es decir, Sí, subir primero ajá. los precios y luego privatizar. Eh, ¿No será también pensar de cómo este momento, sin que haya una privatización ya definida, el comercio internacional de Petroecuador siempre ha sido privatizado? A ver, cuéntanos. Pregunta a los ecuatorianos, ¿quién conoce una factura de la de la venta del petróleo y de la compra de los combustibles? No conocemos facturas. Y simplemente es un grupo cerrado, por seguridad nacional, entre comillas, el que se dedica a hacer las negociaciones, ¿no? Tanto en la venta de crudo como en la importación de los combustibles. Y no sabemos hasta qué punto es real esos costos de esos precios de venta, ¿no? Que el Ecuador adquiere, si no sabemos si está inflado o no. No sabemos de qué refinerías provienen esos, esos combustibles, ¿no? Y bueno, eso es algo que casi no conocemos, ¿no es cierto? Y simplemente se nos informa a través de Petroecuador, de sus informes mensuales y anuales y de cada trimestre, de tantos barriles de diésel se importó a tal costo. Y de ahí ya tienes el volumen y el costo total y puedes tener el costo por barril y divides para 42 y tienes el costo por galón. Pero nada más hasta ahí conocemos, ¿no? Ujú. No la calidad de ese ejercicio, porque porque lo que hay que ir reduciendo es la discrecionalidad y Bueno, simplemente, pero alguien que pueda hacer un seguimiento cuidadoso podría comparar el precio promedio que estabas haciendo referencia con el precio internacional, ¿no? es que no sabemos de qué refinería, entra a una refinería un petróleo X, ¿no es cierto? De 36, 38 grados API y tienen su costo de refinación. No, vos dices, lo que hacen acá es, entra el petróleo ecuatoriano, que en promedio debe estar con 28, 27 grados API, y solamente se paga por el costo de refinación, no es del barril de cero, digamos, no es el costo de venta No, o final. sea, cualquier petróleo que ingrese a la refinería tiene su costo de refinación. Tiene el de la carga, él tiene los procesos, bueno, son cuatro variables que entran en juego. Sí. Y luego obtienes tus diferentes subproductos y cada subproducto ya tiene una asignación de su costo. Ujú. Sí. Pero en el caso El- de que el- se haga una compra directa al exterior de un barril de diésel, Siempre se ha pensado se puede de que comparar el con el Ecuador, precio internacional, con el precio promedio publicado, pues.
claro. Pero siempre de tiempo en tiempo se ha dicho de que es preferible negociar directamente con las refinerías, ¿no es cierto? Que compremos directamente ahí, sin intermediarios. sin intermediarios. Entonces, en la intermediación está el encarecimiento del producto y de todos los productos que importamos. Y deberíamos de vender el petróleo directamente a las refinerías, sino que ahí aparece la figura de Flopec. ¿Qué hace ahí? ¿No es cierto? Entre otras variables. Ahora, todo eso, FLOPEC es la flota petrolera ecuatoriana, Sí, que es sí. estatal y que se supone que estaría ahí para reducir los costos. Pero ya vimos por Y el informe León de Troya para qué se estaba utilizando a FLOPEC en los últimos años, ¿no? claro, claro. Entonces no hacemos un ejercicio que sea nítido, limpio, en donde podamos cargar directamente a refinerías nuestro petróleo y, y Ahora, obtener la propuesta neoliberal es liberalizar, que cualquiera pueda importar y esto ya estaría inmediatamente bajando los precios, pero no ha sido la experiencia, ¿no? Mostraba los datos Marcelo Varela y resulta ser que habían aumentado los precios y había liberalizar, aumentado el sí. margen sobre ventas. Ujú. Pero es que ahí siempre puede haber ciertos resquicios, ciertas trampitas que en un momento dado para calificar tienes que calificar a qué empresas, ¿no? Les vas a tratar de vender, entonces ahí está el asunto, ¿no? Pueden ser las mismas que estamos que este momento nos venden, ¿no? Bueno, ahora mira, tú decías que si es que el Ecuador hubiera emprendido con una industria petrolera que podría haberse empezado en realidad en los años 70, o sea, hace más de 50 años podría haberse empezado la industria petroquímica. De hecho, el proyecto original del general Rodríguez Lara, de gente como René Vargas Pasos, como Jarrín Ujú. Ampudia, los militares que fueron referentes de la política nacionalista en esos años, inmediatamente pensaron en la refinería de Esmeraldas, ¿no? Pero obviamente fue insuficiente para las necesidades del país. Ahora, ¿vos crees que estamos ya demasiado tarde como para avanzar con la refinería del Aromo, para tener nuestra propia industria petroquímica? Y más vale tarde que nunca, es decir, empezar ya a ahorrar los recursos que estamos, digamos, en una hemorragia permanente enviando al exterior. Es que es clave hacer ese análisis a partir de lo que se conoce como análisis de riesgo, ¿no? Ujú. Sí, el análisis de riesgo en donde entendemos la situación del mercado actual, cómo está el asunto a nivel internacional, cómo está la evolución del barril de petróleo, ¿no? Hay suficiente cantidad de petróleo que se produce en el mundo en donde la oferta-demanda constantemente se desequilibra, ¿no? Se desequilibra y eso impide de que definitivamente no tengamos y no se espera tener por lo menos en una década petróleo sobre los $82 el barril, ¿no? Ahora estamos fluctuando en los 60, ¿no? Sí, toda la crisis que vivimos, ¿no? Las guerras que están en curso, entonces, todo eso te genera mucho nervio en el mercado petrolero y por consiguiente no es un tiempo en donde tú puedas hacer inversiones en donde sean muy costosas. Por ejemplo, los pozos de fracking que les llaman en Estados Unidos no están perforando este momento más pozos y no van a perforar si es que el precio del barril de petróleo baja de $62, ¿no? Entonces simplemente ahí paran las operaciones porque allá es así, ¿no? Paran operaciones y ahí quedan los empleos hasta una nueva oportunidad. Bueno, Sí. pero no sé cuáles sean tus fuentes, pero de lo que yo conozco y más o menos he venido siguiendo ese tema, el boom del fracking, es decir, de estas formas, de estas técnicas de recuperación de petróleo rompiendo la roca, requieren Ujú. unas inversiones muchísimo más altas y Eso mismo. el ciclo del yacimiento es muchísimo más corto. Y Sí. parece Es, ser, las estimaciones últimas plantean que entre el 2026 y el 2028 ya entran en un punto de declinación permanente. Ya no es un problema solamente de inversiones, sino ya es un problema de que se acabó el boom que sí prácticamente en están, cuestión de pocos años convirtió a Estados Unidos en el primer productor mundial de petróleo y de gas. sí están reinventándose, ¿no? Lo único que podrían hacer es suavizar la declinación, ¿no? Hay veces en que siempre en la roca fracturada no la baste, por llamarlo así, todo el petróleo, ¿no? Y es sabido que ahí están usando técnicas de recuperación mejorada.
o sea, polímeros, hay otros aditivos, ¿no? Para liberar un poco más de ese petróleo y mantener el pozo en producción, porque ahí en fracking se habla pozo por pozo, ¿no? No como estamos en yacimientos como los que tenemos acá, que es el campo y los pozos, ¿no? Ahí es pozo por pozo en determinado campo. Ahora, eso para ellos, pero para nosotros, ¿qué nos espera con el crudo de los campos, el crudo de los campos maduros ya, en pleno proceso de declinación, porque estamos Y lo continuamente, que se ha venimos, decidido cerrar ITT y Asuní, ¿no? no está cerrado. Sí, pero lo que digo es, la refinería estaba pensada para esas reservas. Sí, pero no fueron calculadas adecuadamente. A ver, cuéntanos esos detalles. A ver, el petróleo del ITT es una brea, caliente abajo a creo un Si poco estamos más de hablando de un bajísimo grado API, es un petróleo 14 tremendamente grados, costoso. 18 grados, pero lo principal no es la calidad, sino la viscosidad. El promedio de viscosidad es en centipoises, pero no nos hagamos lío con esa unidad, es 300, ¿ya? Y el agua, 1. Y cuando pones un pozo, terminas el pozo, le abres, ¿no? A la producción. Y entonces empieza una competencia entre petróleo y agua. Y al inicio se tiene altas tasas de producción de petróleo. Ya aprendimos de eso en el bloque 16. Ya. Y acá es más severo. Pero de a poco el agua le va ganando al petróleo y le va dejando atrás. Tal es así que el ITT es el campo, uno de los campos más grandes, Para pero nuestra que audiencia, de lo que está planteando ahorita Fernando es la viscosidad es qué tan lento corre este petróleo con respecto al agua. Entonces, si al agua es 1 y petróleo es 300, quiere decir que es 300 veces más lento el petróleo del ITT y Yasuní que el agua que sale del pozo. sí hay lo que le llamamos relaciones de movilidad, que entran otras variables, pero no nos hagamos lío, sino que simplemente tengamos una visión en donde compite una melcocha negra Eso, versus el agua. eso. ¿No es cierto? Entonces la melcocha negra le tienes caliente porque abajo está caliente. Sí. Y eso significa que tengas buena presión, o sea, no es un problema de presión, porque ahí está fluyendo. Y cada vez vas a tener que el pozo reduce la producción de petróleo y se incrementa la producción del agua. Tal es así que este momento de cada 100 barriles que salen, solo 7 son de petróleo. En donde era Repsol, de cada barril, de cada 100 barriles, solo 2 son petróleo, 98 es agua. 10 años esos campos ya no hay, porque simplemente lo que se ha hecho es usar la tecnología que se llama de recuperación primaria, solamente estar en función de la Es presión. decir, que con las reservas probadas del Ecuador, incluyendo ITT, no ameritaría el avanzar con el Es- es- proyecto del Aromo. no, porque ya no son probadas, pues, porque cuando ya, tal vez eso teóricamente era con el enfoque de ingeniería que se tenía para crudos medios y livianos, en donde la presión juega mucho, ¿no? Es muy importante. En Sacha, por ejemplo, tienes ahí la viscosidad de 6, 5, 8, con 1 del agua. En Shushufindi también. Y por eso, a pesar de que tiene más de 50 años, el agua es menos del 80%. O sea, sí tienes un margen sobre el 20% de petróleo en 52 años. Lo mismo pasa en Auca. En cambio, acá es otro tipo de crudo, ¿no es cierto? Definitivamente. No sé, no es ni nada parecido al de Sacha, al de Shushufindi, al de los campos Pero maduros. bueno, en los Estados Unidos hicieron prácticamente todo la camada, digamos, toda las nuevas refinerías que son las que manejan el mercado ahorita y sobre todo en la parte del Golfo de México, están orientadas a un crudo no solamente muy pesado, sino con alto contenido de azufre, ¿no? Inclusive Claro, tienen muchas dificultades para adaptarse y en algunos casos simplemente no pueden adaptarse a crudos de mejor calidad. Entonces, este no sería una cuestión nueva porque esa es la tendencia mundial, ¿no? Es decir, el peak oil, el pico del petróleo en general un lo que va poco. haciendo es que cada vez es necesario acudir a crudos de menor calidad que antes ni siquiera eran tomados en cuenta como crudos convencionales, Sí, ¿no? sí.
pero por eso mismo ellos aplicaron en Canadá principalmente con yacimientos de crudo pesado, extrapesado, superficiales, no muy profundos. Han aplicado varias técnicas, qué sé yo, vapor de agua, entre otras técnicas. Algo utilizamos ya estuve yo justo en esa experiencia acá en Pungarayacu. Ujú. Sí, sí extrajimos, pero apenas 52 barriles creo que en 10 días, 12 días. Perdón, eso fue con Ivanhoe. Con Ivanhoe. Ya. Y la limitación de la extracción de ese petróleo es que una vez arriba le tienes que tener calentado. Y si para Y calentar la transportarlo, melcocha porque no se te queda hecho calienta, no, bloque. allá ya es más que una melcocha. La del ITT es melcocha. Esto ya es la mamá de la melcocha. Ya. Queda Y hecho un entonces bloque. la idea, si es que es extraíble el Pungarayacu, hacer ahí mismo una refinería, pues, porque si no, tienes que transportar esa melcocha, tener un oleoducto y tenerle calentado. Pero Hay habría, entonces técnicas, sí habrían estas otras opciones, digamos, de un horizonte petroquímico que permita un ahorro de divisas, no tanto petroquímico, no, pero al menos sino la cuestión de de refinería, pues, extracción o porque ahí tienes como 6.000 millones de barriles ahí. Calculamos unos 300 500 millones de barriles, dependiendo de la tecnología, pero eso significaría de que tú no atraigas inversiones especiales para todo un bloque, ¿no? Sino que primero hagas planes piloto, ¿no? Hay radiofrecuencia, hay vapor de agua. No se puede hacer lo que se llama combustión en sitio, porque eso tienes que hacer minería en la parte alta de Pungarayacu, sí, y luego tienes que separarle, como ocurrió en Canadá, el agua del petróleo que va quedando. Y necesitas enormes piscinas superficiales que desaparecería la ciudad de Archidona, por ejemplo. chut. Sí, para separar eso. Entonces, no hay forma, ¿no? Debe ser, tienes que entender todas esas lecciones aprendidas que dejó la experiencia de Ivanhoe en Pungarayacu, ¿no? Y dejar un poquito de lado la recitación que ya tengo yo aquí, la radiofrecuencia, por ejemplo. La electricidad también. Hay varias tecnologías. ¿Cómo operan? A Hay ver, cuéntanos cómo opera la refrigeración radiofrecuencia mejorada con radiofrecuencia digamos, y con electricidad. electromagnetismo, ¿no? Ya. Que lo que hace es calentarle con electricidad, lo mismo, electricidad, al crudo, ¿no? Y hacer que vayan chocando las Ahí se vuelve moléculas. menos viscoso. Es como a Claro, propósito del coche. eso, choc, Cuando usted le calienta a una melaza o a una miel, eso, ¿cierto? ya. Se hace mucho, empieza a correr más rápido para hacer más, mucho más Ese es el principio. ligerita, ya. Entonces devuelves más ligerito y puedes extraerle, ya. Pero no le has cambiado la composición y arriba tienes que hacer algo. Si piensas transportar a una refinería, ya es un poco, tal vez tendrías que hacer paquetes, tapones en los oleoductos, porque sí tenemos suficiente capacidad, ¿no es cierto? Bueno, en este punto yo creo que vos tenías preparado una presentación, ¿verdad? Porque yo Sí, creo que valdría la pena ir viendo a ver, yo cómo tengo está el aquí, horizonte, ya no solamente el caso de Pungarayacu, sino cuál es el panorama que tenemos en los distintos campos para ver cuál es el futuro petrolero del país, ¿no? aquí ya tengo abierto el PowerPoint. Ya, aplasta el botoncito verde de la mitad de tu pantalla abajo para hacer el compartir pantalla. ¿Dónde está botoncito verde? En la mitad de la pantalla ¿Dónde? abajo. Ese que dice Zoom, No, ZM, no, que dice compartir pantalla, dice share. Share, where is Share? Aquí arriba está. Ahora ahora lo que tengo que hacer es pantalla completa. Sí, ahí está, aplástale nomás. Esto, muy bien. Entonces, aquí, bueno, me está estorbando un poco esto de acá arriba, no sé cómo hacer para... Acá se está moviendo muy bien. Está Sí, nítido sí, y nada de bueno, estorbo. en todo caso, a ver. No voy a ponerme a leerlo. Un poco le titulé en los campos maduros la declinación de la producción de petróleo es una realidad. Campos maduros como Sacha, ¿no? Sí. Y esto de acá abajo te da una idea de cómo va declinando, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería un pozo de fracking. Sí, que va teniendo sus producciones. Pero acá en el Ecuador todavía no se ha hecho nada de fracking, ¿verdad? Pero es como para dar una idea. Ya vamos a Como ver tener la como realidad referente. la realidad del petróleo ecuatoriano. Entonces, Eh, aquí lo que estoy diciendo es que hasta el año anterior hemos producido 7.116 millones de barriles
en donde Petroecuador ha producido 5.687, las empresas 1.428 y hemos producido en total 7.116 millones de barriles. Se ve que con largueza la empresa pública es la que obviamente tiene los mejores campos y se podría decir es la que Más más del 80%. ha producido, más del 80%. Acá se da una idea de cómo en este año, Perdón un en el, ratito, en el- esos 1.428 millones de barriles incluyen la época de Texaco, ¿no? es todo, desde el Ya, ok, 72. de acuerdo. Buenísimo, buenísima esta información. Sí, acá tenemos una idea de cómo es la declinación de la producción en los campos de, de Petroecuador, que es donde más información hay. Entonces, sí ha afectado un poco los temas del derrame y los daños de las refinerías, pero sí se ve que en el año anterior se tuvo una declinación de la producción, ¿no? Sí, se ve que el año anterior sí se tuvo con ciertos altibajos, ¿no? Ahora, Acá se dice, el problema es que una cosa es cuando se interrumpe la producción por un evento o un accidente, algo sobreviniente, imprevisto, ¿no? El punto es que acá sí, parece ser que hay una reducción brutal de la producción de petróleo, más de 100.000 barriles diarios, ya que es permanente, es decir, que no es ante una cuestión bueno, es imprevista que de se recupera. 410 a 389.000, ¿no? En el caso de Petroecuador, no está aquí la producción de las empresas, Bueno, pero porque acuérdate que en la época de Lazo, él intentó, al principio de su gobierno, estaban en cerca de 500.000 barriles diarios, ¿no? Y que él pedía que se duplique la producción. Al punto sí, que Halliburton y Schlumberger le están siguiendo al país un arbitraje internacional por eso y que creo que están negociando por debajo de la mesa, ¿no? Porque ya no se volvió a oír del tema. claro. El tema es que esa contratación que se hizo está inmersa aquí, ¿no es cierto? En estas Ahora, lo que producciones. es importante ubicar es que a pesar de que buena parte de esta reducción permanente de la producción petrolera se debe a la asfixia financiera, tecnológica, administrativa, En parte sí, y pero otra también, parte es declinación de pozo. sí, en parte sí, y este año eh, sí se están perforando más pozos que el año anterior. Ha habido un promedio de 10 pozos que permanentes están perforando Petroecuador y unos 3 pozos, 4 pozos las empresas, ¿no? Y la producción de esos pozos lo que hace es compensar la declinación de los otros pozos, dejando de lado temas de que se va la luz, los de los oleoductos, ¿no? Y no tenemos información de cada pozo, ¿no es cierto? Porque ahí, bueno, y la gente de campo debe tener, y ahí van viendo ellos cómo se va comportando los pozos, ¿no? Esto es muy Y importante, separar cuál es la verdadera causa. Uno es la declinación del campo, o sea, los temas es geológicos, bien dicho, bien y lo dicho. otro es diferenciar lo que es del boicot que le hace. Recordemos que Claro, Marco Flores ha denunciado en varias ocasiones cómo el Ministerio de Finanzas le ha metido mano a la caja chica de Petroecuador, o sea, encima de lo que le recortan el le presupuesto saca el dinero. del capital de giro, o sea, de las recaudaciones brutas que tiene la empresa, del giro del negocio común y corriente, le mete mano y en algún momento se llaman créditos de liquidez, le sacó 1.900 millones de dólares, imagínense. Claro, Y en el último año, en la última, a propósito del tema no era el último año, sino en el último periodo, a propósito de intento de venta del campo Sacha, se hablaron de 500 millones adicionales, o sea, son 1.900 que creo que fue en el 2023 y son en 2023-2024 y ahora son 500 adicionales que se ha hecho en estos últimos meses. Entonces, yo creo que es muy importante que marcar, ¿no? Que además me parece que es muy significativo el hecho de que tampoco es tan absoluta la cosa, porque con declinación y asfixia, de todas maneras, los técnicos de Petroecuador lograron aumentar la producción del campo Sacha de 64.000 sí, barriles diarios a 77.000 sí, barriles pero diarios. también tiene su límite, ¿no? Claro, pero Porque, lo importante es porque, que lo hicieron. Y por eso les mandaron a claro, sacarlo. pero Esa yo es lo que la digo clave es, del tema. está muy bien, pero si ponemos también a nuestros técnicos que se les da todo el apoyo, tal vez sosteniendo el mismo enfoque tecnológico, vamos a ir viendo que a pesar de eso, a pesar de más pozos y más pozos,
la tendencia sigue, ¿no? Vamos, Puedes, vamos a ver esto de la tendencia sigue. Entonces aquí estamos discriminando lo que es la madre naturaleza versus lo que es la bestialidad del gobierno de turno. Vamos a ver. sí, entonces, bueno, aquí doy algunos datos, ¿no? Mira, entre 2019 y 2024 se perforaron 754 pozos. No es poca cosa, ¿no? 549 de Petroecuador y 205 de las empresas. Y se extrajo 1.062 millones de barriles. 847 millones de Petroecuador y 215 millones de las empresas de servicio y participación. Se ve que de largo Petroecuador es más eficiente. Y es obvio, pues sí tiene Sacha, tiene Shushufindi y todo, pero lamentablemente digo yo, en esta extracción de Petroecuador, se lo hace vía empresas de servicios. Cuando las empresas, cuando van a perforar un pozo, no contratan a Schlumberger y no le están pagando una tasa por barril producido, ¿no? Aquí en el Ecuador. ¿Por qué Petroecuador mantiene eso? Porque eso es lo que se está haciendo y eso le encarece al producto. Y al encarecer al producto, tienes menos ingresos. Para nuestra audiencia, hablando en cristiano, lo que pasa es que Fernando es medio marcianito. Lo que está diciendo Fernando es que Petroecuador está terciarizando Eso, producción del eso. pozo. Entonces le está pagando de gana a una empresa transnacional como Schlumberger, que además de su competencia y que le interesa hacerle quedar mal a Petroecuador, le está pagando a ellos para que den sacando el petróleo cuando el que Sí. hizo todo el trabajo sucio fue Petroecuador, porque además viene trabajando en esos mismos yacimientos durante más de 60 años. Y las otras empresas le pagan a Schlumberger por perforarle un pozo. Y una vez que perfora el pozo a satisfacción, lo que hace es pagar el costo de la perforación y nada más. Subrayemos este punto. A ver, Aquí en el Ecuador se hace eso. aquí no tenemos por qué ponernos dogmáticos respecto a nada. Si es que una Eso, empresa puede ser más eficaz, puede tener una mejor tecnología, puede salir más barato, contratarle para un caso especial, como por ejemplo perforar el pozo, esa es una eso que cosa, se hacíamos le puede antes. contratar, pero ya después la operación, ya una vez metido el sorbete, ya lo que sale el petróleo ya no tiene por qué seguírsele pagando, porque Eso está mismo. llevándose Eso, bien la dicho. parte, la parte más gruesa del negocio, pues. Por favor, oyentes, tomen en cuenta lo que acaba de decir Pedro. Es muy importante el resumen que acabas de hacer, porque ya te digo, los chilenos perforan este momento un nuevo pozo. Primero contrataron a la empresa, terminan el pozo y le pagan su dinero y punto. Y todo lo demás es de ellos, ¿no? Es la producción de ellos. Y eso nos quita liquidez a Petroecuador. O sea, es para poner un ejemplo, es como que usted pusiera una gasolinera y claro, contrata a una empresa para que le haga el hueco, le haga los tanques, le ponga las maquinarias y todo eso, pero no tiene por qué dejarle que ellos mismos pongan la gasolina, si ha por lo menos poner usted mismo la gasolina en los carros, ¿no? Pero aquí le hacen hasta la parte más fácil del negocio, le cogen y le entregan a la transnacional. Eso, a ver, acá. Bueno, aquí hablo un poco del asunto aquí llamo RP1P, son las reservas probadas que están, que son las que estamos produciendo este momento. Ya. Y son las que en realidad se están reduciendo. Las probables, esas reservas tienen el 90% de que ocurran, o sea, que puedas extraer. De ahí vienen las probables, sí, las probables tienen el 50% y las posibles el 10%. No hay cómo unir reservas de las tres categorías que se tienen, me estoy adelantando, ¿no? Porque simplemente estás uniendo volúmenes de un petróleo que está siendo producido y que tiene valor económico en economía y todo lo demás, ¿no es cierto? Valor energético, etcétera, de un petróleo que todavía no está seguro si lo vas a extraer. Es hipotético. Es hipotético, entonces ese jueguito tiene que irse a un lado, ¿no? Sí. Y cuando hablaron de llegar a producir un millón de barriles diarios, unieron todas las reservas, las que están atadas a los pozos con las que todavía no hay. Y se tiene cierta información nada más, ¿no? O con campos como Pungarayacu, que no está produciendo nada. Sí. Entonces, ese tipo de cosas hay que discriminar y también considerar de que estamos solamente yendo a extraer 18 de cada 100 barriles descubiertos y se están quedando en los yacimientos 30.000, aproximadamente 30.000 millones de barriles.
O sea, se quiere más petróleo, ahí mismo está en Sacha, A está ver, en este es un Sucre. punto clave. A ver, compañeras, compañeros, este es un punto clave. Por favor, traduzcámosle a Fernando porque lo que está diciendo pesa oro. A ver, lo que está diciendo, a ver, debajo de la tierra lo que se tiene es una especie de piedra pómez, ¿no es cierto?, que está flotando en agua y esto está Piedra apretado porosa, a piedra porosa, pero ya, una esponja de piedra, pongamos así, ¿no? una arena como una esponja. Eso. Y entonces el punto es Eso, que el petróleo está ahí adentro de esa piedra. Hay algunas partes de ahí, por ejemplo, en la península de Santa Elena tienes el petróleo líquido, digamos, ahí hecho piscina, pero en otras partes claro, normalmente hay este tipo de 40 grados tienes, es un ya. agua eso. El punto fundamental aquí es que ¿cuál es la capacidad, cuál es la tecnología de sacar, de exprimirle a todo el petróleo, de lavarle, como decía hace un ratito Fernando, a esa esponja de piedra para sacarle todo el petróleo que tiene adentro? Y entonces lo que está diciendo es que apenas 18 barriles se extraen de los 100 barriles, apenas se extraen 18. Entonces, en Se va lugar a extraer. de expandir la frontera petrolera, en lugar de gastar plata en perforación de nuevos, en hacer exploración primero y en hacer perforación de nuevos pozos, lo que se puede es hacer inversión en tecnología mejorada para recuperar más. Eso, bien dicho. Entonces, Eso, bien dijiste que dicho, bien eran 30, dicho. ¿cuánto dijiste que se había quedado? ¿Cuántos barriles estaban ahí abajo todavía? Descubrimos en números redondos 40.000 millones de barriles. Y 40 vamos mil a extraer 30 millones mil, y de vamos a barriles. extraer solo 10.000 millones. Y nos quedan 30.000 abajo. Ahí están. Bueno, por si acaso, para nuestra Sí. audiencia, el que quiera averiguar estas cosas, Fernando, esto de aquí lo pone en difícil porque es de ingenieros, entonces así son los ingenieros. Pero pueden Y he encontrar sido, una teoría que explica todo este tema en Marx. Se llama renta diferencial 2. O sea, una vez que ya se ha hecho la inversión de renta diferencial uno en estos campos petroleros que son más rentables, ¿no es cierto? Se puede hacer una inversión adicional, y ahí viene la renta diferencial 2 para sacarle más provecho a la inversión original que ya se hizo. eso. Y eso, la tecnología se llama recuperación mejorada de petróleo. Tienes desde bacterias, tienes biotecnología, bacterias, por ejemplo, o tienes la parte química. Sí, A ver, se puede esta utilizar es la las dos. especialidad de Fernando y vas a ponerte bien didáctico para nuestra audiencia. A ver, cuéntanos así cómo serían estas técnicas que ya habíamos hablado hace unos momentitos, cuáles podrían ser las más apropiadas para los A campos, ver, efectivamente, que, digamos, ubicando cuáles son los proyectos más rentables en lo inmediato, ¿no? Para de los que ya tiene el país. ¿Cuáles eh, serían y qué lo, técnicas serían las más apropiadas? lo que pasa es que desde el punto de vista de análisis de riesgo, tú no puedes ir de golpe y ponerle, yo sé que este momento Schlumberger está en Sacha haciendo un proyecto con polímeros. Sí, Ujú. esperemos que dé resultados, ¿no? No sé su enfoque, pero sí están inyectando polímeros. Pero para llegar a hacer eso, primero tienes que pasar por análisis de laboratorio, que se requiere de que tengas núcleos, o sea, pedazos de la piedra porosa con petróleo que tienes abajo. Y eso Y hagas requiere ensayos minería. a pequeña escala en laboratorios para ver cuál producto es más eficiente y cuál de esos productos extrae más, extrae más petróleo del que se está quedando. Y hay una gama hay bacterias, por ejemplo, me acuerdo que en la década de los 90 hicimos análisis de varias muestras del petróleo ecuatoriano, incluido, bueno, no el ITT, pero estilo de Repsol. Y sucedió que en el 80% las bacterias actuaban muy bien. ¿Por qué? Porque los yacimientos son ecosistemas porque tienes bacterias en estado de latencia, porque las bacterias fueron parte de lo que se denominó la formación del petróleo a través de los microorganismos que fueron quedándose abajo del subsuelo en función de la evolución del planeta Tierra, ¿no? Y esas bacterias tú les puedes activar en el yacimiento. Hay como el 52% de los pozos perforados están inactivos. Tenemos suficiente número de pozos como para hacer ensayos piloto, ¿no? Sí, para no estar empezando con inversiones altas y todo lo demás, ni comprando cualquier
porque no hay producto maravilloso, ¿no? En la Facultad de Geología se han dado como 3 maestrías en recuperación mejorada. Hay alrededor de 100 ingenieros de recuperación mejorada. Vea Casi nadie usted. está trabajando en Vea eso. usted cómo en lugar de hacer propaganda, ¿no es cierto? La plata del gobierno podría ir a contratar a estos ingenieros a que hagan una inversión de riesgo muy mínima con un potencial de resultados gigantescos, ¿no? Imagínate lo que es Claro, o activar sea, todo 52. laboratorio, luego plan piloto, y si la cosa funciona, expandes. Sí. Es un poco, es algo más, otro tipo de ingeniería, ¿no? Porque le ves al yacimiento con mucho más cuidado. Y también, obviamente, tienes que tomar en cuenta el estado de los pozos y todo eso, ¿no? Hasta ahora creo que son como 26 proyectos o 30 proyectos de inyección de agua, pero con el objetivo de solamente mantener la presión. Y lo peor es de que es esa producción, no sabemos qué producción se tiene por eso, ni cuántas reservas incrementaron por eso, ¿no? Entonces, Es presión hay, de agua normal, no es presión de agua caliente el como el agua de caso formación, ¿no? de Pungarayacu. Que En el caso de que Pungarayacu, ¿por qué no se tuvieron resultados? Cuéntanos de ese. el Pungarayacu, tómale, ponle un queso y divídele en diferentes partes. Sí, es parte del levantamiento napo. Cada una de esos volúmenes que has dividido en el queso son energéticamente independientes. O sea, lo que ocurre en un bloque a lo mejor no ocurre al frente porque porque hay diferentes fallas en todas las direcciones, por lo que se llama el levantamiento NAP. Es decir, se supone que Sí, en un yacimiento, se supone que de alguna manera los campos, los pozos están conectados como vasos comunicantes, pero en este caso han habido una especie de compartimentos estancos, ¿no? eso, sí, eso, compartimentos estancos. ¿Cómo estaba antes de la irrupción de los Andes? Se estaba formando un yacimiento común, normal, llamémoslo así, tipo Todo Sacha. esto, compañeras, compañeros, es cuando Fernando era chiquito, ¿no? Por si acaso. Entonces, ahí estaba formándose un yacimiento, ya. Y irrupción, los Andes se subieron y formaron lo que geológicamente se conoce como el levantamiento Napo, donde está el Tena, donde está Archidona. Si van allá, fijarás en que ahí la vegetación es mucho más oscura que en Lago Ario, por ejemplo, ¿no? Y entonces ocurrió de que el yacimiento Ojin de Pungarayacu se dio la vuelta y la parte donde que estaba en el mar se puso arriba y la Que, otra parte está abajo. Sí. entonces, esto es Desde como un ese- hojaldre cuando se hace la masa para hacer 1000 hojas, ¿no? Que se le eso. extiende la masa y se le voltea. Así es la cuestión petrolera. Estamos hablando de capas geológicas que se Así dieron la resultó. vuelta y se pusieron del otro lado. Y entonces ahí tienes, y además como estuvo superficial ese crudo, se fue lavando. No solamente por la acción del agua, sino también por la acción de los organismos, ¿no? Un día me acuerdo que pusimos ese petróleo porque nos pidió el alcalde de Archidona, que era un curita. Le pusimos ese petróleo en toda Archidona. Y claro, era una locura porque eso olía a petróleo, ¿no? Pero sabes que con el pasar del tiempo, ese petróleo lo que quedaba se fue fluidizando y se veía que había actividad de bacterias ahí, Ah, mira, sí, en ese petróleo. Y luego, bueno, después de un espontáneamente, tiempo ya pasó, espontáneamente con el calor. perdón. Espontáneamente empezaron a Claro, salir claro, porque tuvieron las bacterias, tienen que tener. ¿De dónde cogieron su alimentación? Del carbono del petróleo. Viven en agua, no viven en petróleo, y si tienen nutrientes actúan, ¿no? O sea, hay desde esa tecnología hasta otras, ¿no es cierto? Entonces, lo que se trata es de que si alguien es dueño de algún producto mágico, venga y haga inversión de riesgo, ¿no es cierto? No solamente procuren venderlo, porque es lo que hacen, ¿no? O sea, como en Estados Unidos, en el caso de eso, hay polímeros, hay otros productos y son adquiridos libremente, pero bueno, ahí tiene mucho más ingeniería y forma de escoger. En cambio, acá no es cuestión de que alguien venga
y le ofrezca a Petroecuador y ya ha habido en años anteriores que se ha comprado una cantidad X y luego fueron al campo y no funcionó. Se Mm, estaba en una tesis preparando para el ITT, la inyección de espumas. Entonces, como yo estaba dirigiendo esa tesis, la pregunta fue, ¿hicieron análisis de laboratorio con el crudo de Pungareyacu? No. Y así les pregunté, ¿no? Y ocurría que el 60% del costo era el producto. Entonces, hay que ir corrigiendo esas fallas, ¿no? Si es que se va a hacer recuperación mejorada. Pero por lo menos ¿Qué en lo quisiera que se decir? Ahora, ve estamos en hablando las solamente para políticas que ubicar un tienes. poquito los costos, porque estás diciendo que son tesis. Quiere decir que estos procedimientos de laboratorio no son tan prohibitivos en términos de costos. No, si son 60-70% de todo el costo. No, no, te digo en general que no se requerirían inversiones demasiado grandes. Para que una universidad pueda incurrir, para que un estudiante pueda tener ese No, no, financiamiento. no, no, el tema es de que o sea, hay los lobistas, ¿no es cierto? Ujú. Gente que tiene sus conexiones principalmente en Estados Unidos y vienen y ofrece. Ya, ya, ya. Y hay la escalera de repartición de premios, ¿no es cierto? Claro. Y mano de obra barata, Hasta mano que de se obra esclava llegó de los estudiantes. claro, hasta que se llegó a establecer que el costo de todo el plan piloto en Punga, allá en el ITT, era aproximadamente el 70%, como 56 millones de 100 millones que costaba un plan piloto. Es decir, es el Y sí químico que se que, utilizaría para inyectar adentro del pozo. claro, son espumas, ¿no? Ya. O sea, teóricamente también pueden hacerse, eso es lo que digo, ¿no? Sí, abrir la oportunidad, pero que vengan como inversión de riesgo, ¿no es cierto? No Y a ver vender cuál producto. es la mejor opción en términos de costo-beneficio. Ahora cuéntanos, principio, Bueno, porque una opción sería el agua caliente, ¿no? en el caso de Pungarayacu, sí, en cierto sentido, Pero no resultó. porque lo que vas a Cuéntanos por hacer, qué no resultó. ¿Cuáles son las características que... no, era el vapor de agua hizo su trabajo, ya. Eh, lo que hizo fue transferir el calor del vapor al petróleo y el petróleo redujo su viscosidad y fluyó al pozo. Y desde ahí había una bomba y con esa bomba le extrajimos, ¿no? Entonces al principio había estaba más o menos equiparado, obviamente el vapor de agua se tornó agua, ¿no es cierto? Perdió calor y se tornó agua. Y entonces llegó un momento en donde solamente ya se veía agua, con ciertas trazas de petróleo, y a la final del día apenas 52 barriles, ¿no? Lo interesante es que había ese proyecto del HTL, ¿te acuerdas de Heavy to Light? Ujú. De pesado a ligero. Llevaron Petroecuador con el ministerio y la empresa, no sé si habrá en Nuevo México, en California, un laboratorio, un módulo para hacer ahí el ensayo al Para petróleo nuestra pesado, audiencia, se trata, extra pesado, Heavy to Light es una tecnología para cambiar dentro del pozo, de cambiar la pesado viscosidad a ligero. de pesado a ligero, o sea, Y bajar la el API, composición, subirle el API, ¿no es cierto?, de un bajo grado API a un alto grado pero más API. que nada, si subes el API, si mejoras la composición, o sea, más combustibles, sube el API necesariamente, ¿no? Pero Ahora, lo principal es la ¿cuál composición. es la tecnología? Eso, en muchos casos, inclusive se inyectan, no sé, pues gasolinas, ¿no? Me imagino, o petróleos más, se hacen combinaciones dentro del pozo Sí, o petrolero. sea, o sea, puedes hacer varias cosas, pero siempre plan piloto, ¿no? Ujú. Empecemos por ahí y generar facilidades para los técnicos nacionales que se asocien con otros de otros lados, ¿no es cierto? Para que tengas ahí. No, no necesariamente hay que pensar de que esto va a ser muy caro. Simplemente hay que facilitar. te va- Todo te va a orientar si es que tienes plan piloto y si tienes laboratorio y plan piloto. Y sí, hicimos una tesis que yo estoy todavía dirigiendo para inyectar bacterias y ¿cómo se llama? Y rizomas en el yacimiento Allín de Sacha. Sí. Y entonces se vio que sí hay.
un resultado relativamente apreciable, ¿no? Incrementar un 5% el factor de recobro. Y a este momento es bueno, ¿no es cierto? Claro, o sea, a Pero ver, a nuestra todo audiencia, eso, de eso los 18, teóricamente. de los 18 barriles que se sacan, se aumentarían a 23. No, 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 yo ya me cambié a Sacha. Ya, ya, Pero, solamente un caso no, no, específico. eso sí, como factor de recobro, supongamos, si incrementamos 5% el factor de recobro, no quiero irme más allá no, no, al menos de este momento, no. Claro que sí, llegamos a 23, pero ¿en dónde? ¿En dónde? O sea, si haces masivo el asunto, veamos qué puede pasar, pero tienes que ir en un proceso Gradual, acelerado, ¿no? claro. Ir cubriendo, ir avanzando, ir haciendo correcciones, pero no creo que estamos preparados para ir en esa dirección. La ¿Por conducción qué? del ministerio y de Petroecuador no da para eso, ¿no? Sí, no da para eso y lo que ellos están es tratando de ampliar la frontera petrolera. Y entonces es más probable que se quede esa cantidad, se quede ahí abajo, ¿no? Sí. Ahora, vos verías, Y vos, suponte que tuvieras la decisión, y que no hubieran estos poderosos intereses por privatizar y meterse al bolsillo los recursos del Estado. ¿Cuál sería técnicamente el mejor horizonte, digamos, la línea crítica que debería seguirse ahorita para entrarle por este lado, ¿no? ¿Hablabas de 52 pozos o de 52 campos? 52% de los 5.400 pozos. 52% de los Son dos mil 5.400 novecientos pozos que están disponibles. improductivos, Claro, disponibles. Que está hecho, inclusive, disponibles. está hecho el Algunos, hueco y está metido el sorbete. Ese es el punto fundamental. Entonces, eso. aquí lo que se trata es que una inversión mínima, de nuevo, rentas diferenciales 2 de Marx, con una inversión mínima se estaría sacando, ¿no es cierto?, al margen se estaría sacando un provecho que se daba por muerto, se daba por prácticamente Y cero. ya no se le toma en cuenta. Y además a esos pozos, por ley, tienes que entrar al proceso de taponamiento, Y eso no se ha hecho. ¿sí? Y también de recuperación del área intervenida, porque eso te dice el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas. No, no es que se va a quedar ahí y ya. Tengo que Claro. hacer un trabajo y eso va a costar. Pero si tú a esos pozos algunos les vuelves productivos, con recuperación mejorada o con otras técnicas, puede haber otras técnicas, hay que estar abierto a eso. ¿Cuáles podrían Entonces ser puedes esas tener otras? ya ¿Cuáles podrían ser esas otras ciertos, técnicas? puede ser trabajos en pozos, por ejemplo, solo en el pozo, que sí hacen, ¿no? Primero empiezas trabajando en un pozo, solo en el área de influencia del pozo, luego puedes entrar al yacimiento. Y en eso sí hay experiencia aquí, ¿no? Pero a lo mejor llega un momento en que ya no fluye, más solamente teniendo el pozo ahí limpiecito, todo lindo, pero ya no fluye. Entonces tienes que hacer algo para que, para generar condiciones para que ese petróleo que está ahí quedándose fluya. Y eso ya es más fino, ¿no? Sí, no, no es tan fácil. Bueno, y a Y ojo de eso buen son lecciones cubero, aprendidas. cuáles serían los campos de estos ya cerrados, ya abandonados, que vos crees que serían más prometedores con esta perspectiva? Han escogido como 100 pozos, pero pozos que con lo que se llama reacondicionamiento, puedes, o sea, trabajo en el pozo, trabajo mecánico en el pozo, con algo de limpieza química también cerca al pozo, ¿no? En el yacimiento, le puedes recuperar la producción. Eliminas aquellos daños que te están impidiendo que fluya el petróleo, porque se supone que sí hay ahí y hay suficiente presión y puedes producir. Pero eso se tenía hace 4 años, cuando se definió ese proyecto, pero hasta ahora nada. No, no se ha ido ni siquiera en esa dirección. Y por lo tanto, todos esos son candidatos a que en un momento dado se tengan que taponar y abandonar el área que significa recuperar la selva, que eso ya es otro asunto que también hay que conversarlo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y estas Aquí, gráficas que nos y la muestran. situación Sí, sí, pero por en favor. esto, aquí está la cantidad, mira, la Cuenca Oriente ha sido tan pródiga en yacimientos, ¿no? Pero a la vez que ha sido muy importante para que hayamos tenido los niveles de productividad que hemos tenido, ¿no es cierto? Porque no ha sido cosa así de cualquier cosa, ¿no? Sino que el asunto es que hay, por ejemplo, Yin, la Napo T, la Napo U,
la M1 y la basaltena, los yacimientos grandes, los 5 yacimientos que existen. Pero cada una se va dividiendo en subyacimientos o yacimientos más pequeños. Por ejemplo, Yin, o Yin inferior, o Yin principal, o Yin superior. Y solamente tienes la Napo T que se divide en cuatro cosas, tiene 4 divisiones. La U también tiene, creo, 5 divisiones y así, ¿no? Y vemos aquí que solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco yacimientos son los más grandes, son los que tienen más petróleo, en donde se tiene más pozos perforados y son los que más han producido. Los otros también han producido, pero son posiblemente los mismos yacimientos, pero en aquellos campos pequeñitos, medianos a pequeños. Sí. Entonces, todo esto, la información existe. Y entonces, todo esto te está diciendo ya para cada yacimiento específico, tienes que tener tu enfoque particular, ¿no es cierto? Ujú. Y generar condiciones para ver si puedes enfrentarte con la misión de extraer más petróleo de estos yacimientos. Bueno, Ahora, aquí poniéndote, está, poniéndote más didáctico, Fernando, ¿qué te diría en estas 5 áreas distintas? ¿Qué te diría este diferencial, por ejemplo, bajo U, ¿no es cierto?, entre U inferior y la U media. ¿Qué indicio te daría ese diferencial? fue, fue cómo se estructuró la columna geológica, cómo fue quedando la columna geológica. Si bien fueron de una misma edad, se fueron subdividiendo los estratos en donde se fue almacenando el petróleo, Ujú. si es que no se formó ahí, ¿no? O sea, lo mejor hubiera sido que haya una sola hollín, ¿no es cierto? Sí, una sola Napo T, una sola Napo U, y hubieran sido yacimientos, uno solo, pero más grande, ¿no? Y hubiera sido más productivo. Pero ocurre de que tenemos esta subdivisión y cuando ves los números, ahí te das cuenta, ¿no? Y ahora, ¿esto Sí. qué tiene que ver con la profundidad de la perforación? No mucho porque ya estás en el área de pago, en el espesor de pago, en el yacimiento, ¿no? Mm. Tú puedes encontrar en algunos pozos 4 o 5 yacimientos ahí mismo, ¿no? En otros dos y así. Hay diferente distribución, pero todos pertenecen a la misma edad geológica, ¿no? Sí. Y ahora, en términos de la perspectiva de recuperación mejorada o de sacarle, o de aplastarle al tubo de la pasta de dientes, ¿no es cierto? ¿Qué pistas podrías encontrar a partir de este gráfico? Aquí viene la parte fina para responder tu pregunta, ¿no? Cada uno de los casos tenemos que estudiar como algo individual, ¿no? No diferente, pero sí individual, porque puede haber determinadas características que tienes que entender para que puedas enfrentar la misión de extraerle más jugo ahí, ¿no? Entonces, el asunto es muy fino, no solamente es cuestión de meter algo, ¿no? Sí, requiere de mucha ingeniería y yo creo que sí la hay. Puede haber cierta asesoría que se puede, tal vez en Colombia, en Estados Unidos mismo, pero aquí yo creo que sí la hay, ¿no? Y nuestros jóvenes técnicos están esperando esta oportunidad. Por algo tienen una maestría, ¿no? O sea, capital humano ya tenemos, ¿no es cierto? El problema es que Petroecuador, en lugar de contratar nuevos técnicos, está sacando a los técnicos anteriores por razones meramente Sí, políticas. sí, sí, sí. Entonces, si creen que las iluminadas son las empresas privadas, entonces vengan y enfréntense con eso y no busquen solamente tomarse campos como Sacha, ¿no? Claro, regalar. Porque Claro, prácticamente lo que están haciendo es regalando. Es decir, aquí tenemos una cantidad de opciones para la inversión extranjera, para la empresa privada, para que haga una inversión de riesgo y saque provecho haciendo méritos, ¿no? Pero en cambio, claro, están claro que cogiendo y vengan y regalando las joyas de la corona sí. entre sus amigos. Claro. Entonces, esta es una oportunidad que tienen, ya que tanto le magnifican. Yo les respeto a la empresa privada, pero no son de los mejores del mundo las empresas privadas que están aquí, ¿no? Solo perforan nomás, reacondicionan pozos, ¿No? algo ha hecho Slumberger Y sobre y todo, se han mira, yo optado. conozco técnicos ecuatorianos trabajando en Kuwait, trabajando en Sí, Qatar, sí, algunos ex alumnos míos, sí les decía yo, prepárense, ¿cómo está su inglés? Les sabía decir. claro.
aprender inglés, prepárense porque a lo mejor su futuro está lejos. Y algunos parece que andan por el mundo regados. También han de estar en Argentina, en el fracking también han de haber. Tiene que haber ecuatorianos. Sino que ya no, aquí ya no tienen dónde y las facultades de ingeniería siguen enseñando ingeniería de petróleos y la gente sale y obviamente es la frustración, ¿no? Y muchas veces hasta de la familia. No, pues es una Entonces, barbaridad, es un crimen el que comete el país como país, el hecho de que hay tanto talento humano desperdiciado, aquí es un área específica, pero son en tantos ramos, la gente se prepara con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, inclusive en algunos casos, acuérdate que tuvieron becas al extranjero en la época de Correa, y aquí en el país no les dan ninguna opción, pues. claro, Y vamos otra quisieran vez a que... encontrar como en la primera época del neoliberalismo a médicos cirujanos trabajando de taxistas, Ujú. a economistas de Y peluqueros. se ha de ver algunos jóvenes petroleros también trabajando de taxistas, verás, Terrible, este hermano, tiempo. terrible. Imagínate, vean la oportunidad gigantesca que hay ahí, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. No, no necesitamos buscar más petróleo porque ahí está. Ahí aplastando la pasta de dientes para ver cuánto más sale, ¿no? Ya lo que se No, suponía. y ocurre que no es lo que poquito queda en en la pasta de dientes, es el 75% de la pasta de dientes, es, Claro, claro, sino que se endureció ahí claro, y tienes que hacer algo para suavizarle, ¿no es cierto? exacto. Le puedes calentar, le puedes frotar, le puedes poner algún producto. Bueno, algo así sería recuperación mejorada, utilizando Ahora, la pasta de dientes. con este horizonte, habría como repensar todo el esquema, no solamente de la capacidad de refinación del país, sino también el tema petroquímico, ¿no? Yo te diría, por lo menos, al menos en el campo de los fertilizantes. Bueno, eso sería de irle viendo, ¿no? Si es que se tiene confianza en que se va a levantar la declinación, porque eso Tienen puede los significar, gráficos de ¿no es la cierto? declinación, Fernando, para tener una idea más. Ah, sí, 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 de aquí ya me salto. Bueno, aquí está algo de... Bueno, voy a ver, esto es un gráfico de declinación que hizo el Ministerio de Energía la semana, digamos, del año anterior, ¿no? En donde se tiene estas producciones total. La celeste es de Petroecuador y esta diferencia son las empresas privadas. Y luego se tiene, aquí ya ha sido, parece que muy, tal vez realistas, que tienes esta declinación para los próximos 12 años, ¿no? Y se busca extraer 1.306 millones de barriles. Acá arriba tienes las reservas probadas, que ese tiempo eran 1.062. Ahora se habla de 920 por ahí. Estas son, recalco, estos de aquí se están produciendo. Todos los pozos productores están extrayendo estas reservas. Lo otro todavía es probable, sí. Se descubrió, pero aún no se puede decir de que ese petróleo lo puedo extraer. Por diferentes circunstancias, de orden, qué sé yo, del tamaño, de la estructura, de orden geológico, de territorios comunitarios, todo eso. Y tienes las reservas eh, posibles. Eso es 10% de que ocurran. Pero si tienes posibles, para que sea extraíble, tienes que volverles de probadas. Tanto las probables como las posibles, para que sean extraíbles, repito, tienes que tornarles en reservas probadas. Mientras tanto, estamos alrededor de 900 millones de barriles, ¿no? Este es un gráfico que hizo el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ahora, Aquí, te pondría ¿te acuerdas, hermano? Hace añísimos, para nuestra audiencia, el milenio pasado, en el 1994, las autoridades del gobierno de Sixto Durán Ballén querían regalar el SOTE, el sistema del oleoducto transecuatoriano, diciendo ya no nos queda, tenían una curva parecida a la que tú nos señalas aquí y decían en ese ujú, entonces que no iba a durar ni 10 años el crudo. Es decir, que para el 2004, 2005 ya el Ecuador iba a dejar de producir petróleo. Entonces, que para no botar el tubo, regalemos a la empresa privada. Y entonces, claro, pero yo pienso que no es este caso. ya, pero acordémonos de eso, porque lo cierto es que ya no estamos en el 2004, pues, estamos en el 2025 y todavía pues, se produce petróleo. Entonces, Sí, pero siempre hay estamos, sorpresas, ¿no?
Sí, pero ahí, eh, a ver, me adelanto un poquito. Este gráfico es importante. Está hecho por Héctor San Martín y otro ingeniero, ¿no? Aquí está la historia de la producción desde el año 2000, ¿no? No se fue muy atrás. Todo esto es la historia de la producción. Y ocurre que el 2016, 2014, y empieza la declinación, o sea, la declinación no es pues la línea esa recta, ¿no? Sino tiene altibajos, sí. En unos años baja, ya con el ITT sube, pero a pesar del ITT baja, sube y baja, y todavía lo tenemos al ITT, este rato produciendo 43.000 barriles, sí, el 2025, todavía produciendo el ITT. Y aquí hay dos opciones, con el ITT produciendo y sin el ITT produciendo. Ya. Y lo interesante es que también va hacia la tendencia del consumo de derivados de petróleo. Ya. Mientras lo uno va bajando, la tendencia sube. Entonces el asunto es que si tienes ese escenario, sí, Es decir, sin el ITT estaríamos diciendo que en el 2030 dejaríamos de exportar petróleo. sí, posiblemente, no tanto en el 2030. No, no, no tanto, no. Sí, pero porque estamos cargando 185.000 barriles diarios a las 175 a las plantas de No, pero el refinación. gráfico te dice eso, 2030 está ahí. 2031 Aquí lo el más para allá. 2030, no, no, son solamente el consumo de derivados, no, no la refinación. Es Mm, consumo nomás. Cómo se ve incrementando, ¿no? ya. Ya, y la tendencia es de que cada vez tengamos más y esto, como hablábamos al inicio, esto tiende a ser privado, ¿no? Sí, se busca que esto ocurra. Entonces, ¿qué, qué, qué importante puede ser el ITT en este momento? Porque se hizo unos cálculos para todo el abandono del ITT y se habla de como 1.600 millones de dólares, o creo que es mucho más. Y claro, el momento que cierras el ITT ya no tienes ese dinero. Chuta, 1.600 millones de dólares mensuales, ¿no? Es decir, anuales, ¿no? Claro, no, 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 me refiero a que A cerrar. para cerrar, El costo de cerrar. para Pero hacer además todo el tienes, taponamiento, David ah, Almeida todo, daba el dato de 1.500 millones de dólares, 1.200 millones de dólares anuales. claro, pero Entonces, se con habla de, 1.200 mejor de millones, más de 3.000 millones de dólares para cumplir con el cierre del ITT. bueno, ahí en algún debate, ahí se decía que lo que en realidad se dejaba de percibir el país eran 200 millones de dólares y han sido 1.200 millones más 1.600 de costo de cierre. 1.200 millones cada año. Claro, o sea, lo que pasa es que aquí hay que ir entendiendo la declinación propia del ITT, ¿no es cierto? Sí, ya no se está perforando más, sí, y lo que han hecho es a ciertos pozos que un tiempo se tornaron productores de agua, cuando el pozo deja de producir se pone en reposo, las fases se recomponen. Eso significa que el agua es más densa de que el petróleo pesado, ¿no? Está en la parte de abajo y el petróleo está arriba. Cuando nuevamente le abren al pozo, entonces hay condiciones para que, porque trabajan con bombas, que por el producto del trabajo de la bomba, tanto el petróleo y como el agua van a ser movidos hacia arriba, ¿no es cierto? Pero Y en una mejor entonces, proporción después del reposo. después del reposo, pero un tiempo corto, sí, porque otra vez se viene el agua, ya. Y eso es lo que están haciendo en algunos pozos cerrados del ITT. Ahora, el caso del ITT, este proceso ha sido mucho más rápido que en otros, ¿no? Porque si empieza en el Sí, 2016, que sí, tan sí. pronto, imagínate, compara con Sacha, con Auca. Sí, y eso es lo que yo les decía al inicio del 2000, que para qué vamos acá, ¿no? Al ITT, si teníamos recuperación mejorada desde ese tiempo. No, en 1990 ya les dije. Cuando yo trabajaba en la dirección de medio ambiente, les dije que no necesitamos el ITT si tenemos recuperación mejorada. Pero no había que ir al ITT y resultó que es un campo que rápidamente viene declinando.
Y ahí se buscaba, en este Y caso de tienes esa alguna tesis, explicación cuáles son las características que le hacen tan especiales? Sí, porque que sea lo que te en decía, menos de pues 10 años. 300 centipoises de viscosidad Ah, por la versus un viscosidad. centipoise. Ya. Es, claro, es la relación de movilidad entre el petróleo y el agua. Pero por decirte alguna cosa, en la faja del Orinoco, los venezolanos no creo que tienen ese problema, a pesar de que también son crudos muy pesados. Ya, pero no es un yacimiento muy profundo, ¿no? Pero tampoco lo están produciendo mucho, ¿no? Sí ha habido algunas cosas que podrían ayudar, sí, al tema de Pungarayacu, pero acá no, acá es un yacimiento convencional sino que tiene crudo muy pesado, sí, y muy viscoso, producto de toda la dinámica geológica del planeta, ¿no? Y de aquí para el sur se marca esa identidad de crudos pesados. Ah, no, es que mi refinería en Esmeralda, en Talara, sí podemos refinar eso. Han suscrito un acuerdo entre Ecuador y Perú, ¿no? Que estaba leyendo ahora. Pero primero tienes que extraerlo y tienes que transportarlo y estar seguro de que las predicciones de producción que estás haciendo se van a cumplir anualmente. Pero si no tomas en cuenta este fenómeno de la diferencia de viscosidad, pues simplemente ahí estamos viendo, ¿no? Sí. Ya nos está perfando el ITT y ya te digo, estaba en un año de 48.000, más o menos ha bajado a 43.000. Ya es bastante, ¿no? Y va a seguir bajando. En Repsol, que es un crudo menos viscoso, creo que tiene 200. Ahí queda apenas creo que el 15% de los pozos productores. Ahí sí son cerca de 200 pozos o El más. 15% de los pozos que ya estaban produciendo. Claro, porque asimismo el agua invadió, les tornó productores de agua a los pozos, ¿no? Sí. Y se mantiene entre 11.000 barriles aproximadamente, ¿no? Bueno, ya 3 años que está Petroecuador con ese campo y la ha mantenido ahí. Ahora, Seguramente ¿cuáles son los argumentos que te hacen presumir que esa curva de declinación que nos mostraste esta vez sí se iba a cumplir y no como en la historia que nos contaron en el 94 para no, es que el SOTE tenemos, antes del OCP? esto es el resumen de la información que se tiene. Hay otro gráfico que te incluye números de pozos, ¿no? Sí, que se han perforado cada año. Y eso es lo y la incorporación de nuevos campos pequeños, ¿no? Todo eso ha ido entrando en juego. Hasta que ya ves, a ver, el promedio de producción que tenemos aquí en el Ecuador en este momento por pozo es 190 barriles. Petroecuador tiene 210 y las empresas 140 en promedio. Anda 10 años atrás, estábamos sobre los 800, 900.000. Qué bestia. Vamos a los 90, me acuerdo cuando yo trabajaba en el campo en tiempos de Texaco, cerrábamos pozos, o sea, les poníamos un estrangulador a pozos en Shushufindi que tenían 8.000 barriles, por ejemplo. Me acuerdo de un pozo en Sacha que tenía 5.000 barriles. Sí. Ahora, esos son Hay pozos que producen 300 barriles. Eso quiere decir que los otros pozos producen mucho menos, ¿no? Porque lo que estaba bien hablando es hechito por promedio. soberbio, dijeran en mi barrio, hermano. Entonces, esto es, no sé si está bien que se vaya refutando, pero con argumentos, ¿no es cierto? Que alguien me diga de que desde aquí, este momento, remontamos de la declinada y nos vamos arriba, que es lo que buscaron hacerlo con Lazo, ¿no? Pero ¿qué nos espera, no es cierto? Vamos a tener la cuenca oriente desde el punto de vista geológico, que los geólogos, primero cuando vinieron las empresas desde los 40 todo eso, ¿qué es lo que fueron descubriendo? Descubrieron Pungarayacu y después hicieron desde Shell un vuelo a donde es el ITT. Y en los 60 ya vino Texaco, que estaba en Orito, al otro lado en Colombia, y empezó la exploración con Texaco y otras empresas, ¿no? Y se encontró de que es interesante porque en el territorio peruano no se produce más allá de 40.000 barriles en toda la frontera, ¿no? Con nosotros. Colombia creo que está produciendo
en la parte sur de Colombia está produciendo creo 20.000 o 30.000 barriles diarios. Y acá tenemos la bola, la gran acumulación de petróleo, ¿no? Aquí en el Ecuador. Es una ocurrencia geológica, ¿no? Ahora, parece ser que en el caso colombiano también incidió la codicia de la empresa privada, como el modelo que se dio es que esto tiene concesión la empresa privada, a ellos no les importó el conservar el pozo y aceleraron la explotación del pozo y eso cambió para mal la combinación de presiones, pues, y eso ha hecho que la tasa de recuperación sea Sí, todavía más baja que acá. sí, no, los primeros años nosotros creo que la División de Hidrocarburos hizo un buen trabajo. Claro. Pero este momento tenemos que traer Fernando, déjame subrayo esto. Hizo un buen trabajo porque era la política nacionalista. esto, Y eso eso. empezó con el gobierno de Rodríguez Lara, es decir, una Y política nosotros nacionalista éramos que una decía, suerte de policías, ¿no? claro, entonces Cuidando. había que ir despacito, despacito para no dañarle al pozo. Entonces eso no lo hicieron en Colombia, entregaron a una empresa privada y ahí es lo que se conoce como hay un riesgo moral, ¿no? Entonces el tema de que a mí me dieron 10 años, entonces yo tengo que chupar lo más que pueda esos 10 años, aunque se quede dañado el pozo, aunque ya no se pueda Claro, recuperar. Si haciendo despacito se recuperaba de los 100 se recuperaban 20, haciendo rápido de los 100 se recuperan solo 10. claro, y el único caso que tenemos en donde ha estado todos los años de empresa privada hasta hace 3 años es en el bloque 16 Repsol, porque todo lo demás ha habido, el grueso vino hasta que sea manejado por Petroecuador y luego se fue entregando a las empresas que ahora son las de servicios, ¿no? Y hay unas pequeñas de participación, pero son pequeñas chibolitos que ya los nuestros geólogos les detectaron, ¿no? Sí. Y chibolitos que te permiten perforar dos, tres pozos, cuatro pozos, llegar a producirte 800, 600 mil barriles por pozo. No, en total. Y con eso lo que hacemos es suavizar la declinación, ¿no? No que está bien, ¿no? Pero primero hay que suavizar antes de que podamos cambiar el destino que está trazado ya, ¿no? Claro, claro. Aquí hay un tema geológico, pero sin duda el margen de acción, el margen de maniobra que te plantea todo este horizonte de recuperaciones mejoradas es muy importante, ¿no? Es una lástima que no se pueda avanzar de manera sistemática y técnica, ¿no? Porque aquí el problema es la interferencia política y los intereses en juego para privatizar Claro, el petróleo ecuatoriano. Entonces, les claro. interesa que vaya mal para desesperar a la Sí, gente. O sea, te crean el problema para después venderte la solución, ¿no? sí, oye, así viene a ser, ¿no? Aquí tengo algo relacionado con lo que es el tema de taponamiento de pozos. Sí, este es el ITT, mira, abajo en el yacimiento. En verde está el petróleo, cuando recién se han perforado los pozos. Sí, luego de un tiempo, desde el 2016 al 2020, fue una tesis de grado, ¿no? Que habían hecho en la Facultad de Geología de la Central y de la cual tenemos que agradecerle porque nos permite entender cómo es la inundación ahí, ¿no? En el ITT, por qué es tan rápida la declinación, por lo que habíamos hablado, ¿no? Entonces empiezas con esto y luego perforas pozos, vas produciendo y ocurre de que cada vez hay más presencia de agua. Y luego 5 años después ya tienes una inundación de todo el área productiva. Por eso es que se tiene más de 100 pozos cerrados en el Iteteno. Sí. ¿Qué porcentaje es? Aquí ya, por eso te decía, el porcentaje de cada 100 barriles, solamente 7 son Pero petróleo. de los pozos del ITT, ¿qué porcentaje están cerrados? Más o menos. Un 20% aproximadamente. Ah, no es tan alto tampoco. Sí, pero todos van en la dirección de cerrarse, ¿no? Mm. Y aquí está el teatro que hicieron con el taponamiento del Pozo Ispingo, donde pusieron la placa, pero no taponaron. Taponaron es lo que en este diagrama, esto es taponar. Un pozo ya de los antiguos de Chuchufindi, le han puesto uno, dos, tres. Esto ya es tapones mecánicos, pero estos son tapones de cemento. Con esto aseguras de que por lo menos en el área del pozo, algún momento los fluidos No se levanta. salgan del pozo y debido, digamos, a
y puedan fluir hasta superficie, ¿no? O las aguas subterráneas, Claro. cerca de superficie. Y esto es lo que tenemos que hacer, no solamente en el ITT, tenemos que hacer en esos 52% Y de el tema de pozos. la remediación, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el que se asuma con mucha seriedad este horizonte de recuperación mejorada para no incurrir en doble costo, ¿no? En doble costo. Que de Oye, ahí Fernando, salga, se que de nos ahí va acabando salgan el los tiempo. dineros para esto, ¿no? Claro, se nos va acabando el tiempo. ¿Algunas palabras finales para ir cerrando la sesión? Ya, bueno, había Listo, traído queda esto. abierta la invitación para cuando quieras. Continuamos, mano, porque veo que hay mucho Bueno, material y ya como siempre, cerramos estoy esto muy interesado. diciéndote que, ¿qué es lo que va a pasar en el suroriente? A ver, voy a usar esto. Acá te dicen, tú que eres economista, inversión, producción y beneficios. No ha puesto reservas. Y acá ponen este pico de producción, hasta 82.000 barriles en Pungarayacu. ¿Te das cuenta? De algo que te pones en el bolsillo y solamente te mancha el bolsillo. Entonces ya no podemos ir con este tipo de toma de decisiones, ¿no? Que no está viendo lo principal que hemos visto estos días, ¿no? Esto es una curvas típicas de producción, ¿no? Lo que se trata es, tú tienes la producción actual, entonces dices, vamos a hacer recuperación mejorada. Bueno, entonces vamos a tener el nuevo pico, la nueva producción va a ser esta. Y esto corresponde a la recuperación mejorada. Y esto nos dividimos con el contrato de participación. Claro. Sí, pero eso es, así hay que verle. Porque si no hacemos recuperación mejorada, no hay ni esto ni esto. Y simplemente vamos a tener esto de acá. Este es un gráfico para Sacha que se hizo en algún Para momento, nuestra ¿no? audiencia, la alternativa es, ¿qué prefiere, cero o la mitad de X o la mitad de algo? Claro. Entonces, más o menos queda explicado el asunto de recuperación mejorada, ¿no? Cómo es, ¿no? Y motivar a la gente que vayamos en esa dirección, ¿no? Que no pensemos que siempre estamos pensando que venga el inversionista supuestamente lleno de dólares y ya. Pero él no va a venir a hacer esto. Y tampoco va a venir a Sur Oriente. No, pues sí tiene que haber siempre con participación extranjera, con participación nacional, privada, pública, empresas extranjeras públicas, lo que sea. Cualquier cuestión tiene que ser sobre la base de una visión estratégica en la que el Estado defienda el interés de la nación. Eso, y esta es la oportunidad, ¿no? Recuperación mejorada te genera esa condición. Imagínate ya para cerrar, me acordé, de los desechos de palma africana, Claro. tú puedes hacer unos biosurfactantes. El biosurfactante lo que va es a romper la tensión interfacial. Tensión interfacial es que hay entre el agua y el aire, por ejemplo. Tensión interfacial es que hay entre el agua y el petróleo. Cuando la tensión interfacial es fuerte, impide que se movilice el petróleo, pero tú si utilizas de la palma africana obtienes estos biosurfactantes y con eso puedes reducir la tensión superficial y liberar ese petróleo. Si no digo tonteras, es algo así como hacerle algo jabonoso para que se deslice. Eso, tienes una parrillada. Ya te dice ahí tu mujer, ahí tienes para que des lavando. Entonces vos, pobrecito, vas primero al agua fría y algo lavas, ¿no? Después usas al agua caliente. Ya deja de joder, ¿por qué no le pones detergente? Eso es lo que hay que hacer. Jabonar los yacimientos, bien dicho, con eso nos despedimos. Bueno, oye, de nuevo, quedas invitado para la próxima. Vos mismo me dices la fecha. Yo creo que nuestra Ya audiencia está está muy bien, está bien, está entusiasmada y bien te para seguir. agradezco muchísimo. Y un gran abrazo, Fernando. Muy gentil. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad, ¿no? Que estés muy bien. Hasta la